Mis amados hermanos, buenos días. Un nuevo día, un gozo en mi corazón de tener este privilegio de poder compartir la palabra de Dios a través de este espacio, de este devocional, una cita con la palabra de Dios. Y hoy continuamos con las parábolas del reino, las parábolas que nuestro Señor enseñó a través de este medio para aquellos corazones que estaban dispuestos a escuchar su palabra. Hoy y en lo adelante estaremos estudiando 3 parábolas: la del siervo fiel y la del infiel, la de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Estaremos considerando el texto. Igual es un devocional, es algo pues no tan profundo, pero que sí dice cada una de estas parábolas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y estas parábolas tienen algo, y es que fueron ya dadas al círculo cerrado de Dios. Estas parábolas fueron enseñadas a sus discípulos, no como las otras del capítulo 13 y otras parábolas que a lo largo del ministerio de nuestro Señor enseñó, que fueron para todo el mundo. En este caso, en el Monte de los Olivos. Por eso estas parábolas se conocen, capítulo 24 y 25 de Mateo, como el discurso del sermón del Monte de los Olivos, diferente al sermón del monte que encontramos en el capítulo 5 al 7 de Mateo. Y es cerrado porque en este caso el Señor solo enseña a los 12. Aquí están los 12. Aquí la mayor preocupación, después que nuestro Señor dijo en este capítulo 24 acerca de lo que iba a pasar en el gran templo, en el que el Señor profetizó de que no quedaría piedra sobre piedra en ese lugar. El Señor estaba profetizando que años después sería destruido por los romanos, etc. Pero la mayor preocupación de los discípulos de Cristo era saber ese día, cuándo iban a pasar esas cosas que vendrían, cuándo era que el rey vendría por segunda vez. Esta era la mayor preocupación. Pero el Señor gira y le da la verdaderamente importancia y trascendencia a estas parábolas. Y no es decirles el día en que Él va a venir, sino cómo debemos comportarnos nosotros como miembros, como parte del reino de Dios. Hoy este tema por eso es: seamos ser fiel hasta el final, que es la labor que debemos tener nosotros como creyentes, aquellos que verdaderamente hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Cristo centra el mensaje en cómo debemos comportarnos. Tristemente vemos en estos tiempos pastores, iglesias que se han tomado el trabajo de desgastar la iglesia, tratando de buscar como que claves, como secretos que están debajo de la palabra de Dios, y están buscando para encontrar el día, y predican de que si un país firmó un acuerdo con un país de Oriente, con otro país de Occidente, es que esto ya está escrito, entonces por eso Jesús... Entonces están buscando la manera de querer como una adivinanza de que Jesús va a venir, y vemos sectas que han dicho que vendría un tiempo y no se ha cumplido. Vemos otras que dicen que tal y no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo enfáticamente en el capítulo aquí mismo 24, en el versículo 36, en la parábola de la higuera. El Señor dice: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Jesucristo les está diciendo: solo el Padre. Jesucristo no era Dios, pero sin embargo Él rehusó a saber eso. ¿Por qué? Porque su misión era enseñar el evangelio de salvación, que solamente el evangelio de salvación puede dar vida eterna, juntamente cuando Él venga por segunda vez. Entonces, ¿cómo debemos comportarnos mientras Él viene? ¿Sí? Entonces la parábola del Señor dice, capítulo 24, versículo 45: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón: mi señor tardará,
y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En Jesucristo, en Dios, no hay términos medios. O es blanco o es negro. O se es fiel o se es infiel. Entonces, tres enseñanzas que nuestro Señor nos da o que podemos extraer de esta parábola tan sencilla primero es que Jesús vendrá por segunda vez. Que así como vino por primera vez, es inevitable que vendrá por segunda vez. Es decir, todo lo que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron se cumplió tal y como estaba escrito. La segunda venida va a ser inminente. Capítulo 24, versículo 35 de Mateo dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, dice que Él vendrá, pero que el día y la hora nadie la sabe. Entonces, primera enseñanza: Jesús vendrá, pero el día y la hora nadie la sabe. Así que como tal, nosotros debemos estar preparados. Segunda enseñanza: debemos ser como ese siervo fiel. ¿Qué hizo el siervo fiel? Cada día daba sus raciones, es decir, el deber que le dejó a ese siervo fiel, lo hizo en su casa, se comportó, es decir, administró la casa de su Señor en su ausencia como debía ser. Eso es lo que nosotros como creyentes debemos hacer. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? Darle gloria a Dios, el congregarnos y vivir una vida apartada del pecado, una vida que honre a Cristo. Es decir, debemos vivir todos los días como si hoy mismo viniera nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no pongamos fecha, sino que nuestra vida debe ser como Cristo vivió en esta tierra. Ese tiene que ser nuestro diario vivir. No tenemos que esperar a que venga Jesucristo, porque el día que eso pase, pues ya nadie va a poder arrepentirse. Nadie va a poder arrepentirse. ¿Por qué? Porque ha habido un plazo, y como no lo sabemos, pues sencillamente debemos estar preparados y ser fiel hasta el final. La tercera enseñanza que nos da este pasaje es que podemos ser, ¿verdad?, como el siervo infiel. No fiel, sino infiel. ¿Qué hizo el siervo infiel? Portarse como un incrédulo, no como un creyente, no como un hijo del reino de Dios, sino como un hijo del reino de las tinieblas, porque empezó a golpear, empezó a tratar mal a sus consiervos. ¿Qué hace un cristiano que no es genuino? Hace lo mismo. ¿En qué medida? En que no ama a su prójimo, en que no se porta, que no es testimonio, que no es apartado del pecado, que no vive en santidad. ¿Por qué? Porque vive en los deleites de la carne. Pero dice la palabra de Dios que a esos infieles, a esos que se porten infielmente, dice, pero a esos que se porten lo azotará severamente. El original dice que lo cortará en dos, es decir, lo maltratará. ¿Dónde? Allí será el lloro y el crujir de dientes, en la eternidad, en el infierno, con todos aquellos, aquí lo señala, como aquellos que se emborrachan, aquellos que no tienen el temor de Dios, amados. Entonces, en este día, que tu reflexión en tu corazón es que te evalúes, porque yo creo que todos los días debemos evaluarnos, porque no somos perfectos, porque tenemos debilidades, porque tenemos luchas, pero lo importante es que cada día, a pesar de nuestras debilidades, decimos: Señor, te necesito, hoy te doy gloria. Si he pecado, perdona mis pecados, y si por decir algo tú no has creído en Jesucristo, hoy es un buen día para que tú vengas a Cristo. Hoy es un buen día para que te arrepientas, para que entienda que eres un pecador que necesita de un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo, el que murió por todos y cada uno de los pecadores en la cruz del Calvario. Así que en este día reflexiona. Si eres salvo, dale gracias a Dios. Pero si esta palabra hoy está llegando a tu corazón y te está redarguyendo, dale gracias a Dios, porque eso es lo que Dios está buscando. Esos verdaderos creyentes que entiendan que tienen que ser fiel hasta el final. Dios te bendiga grandemente en este día, para que reflexiones en tus caminos y seas fiel hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.